Estamos de vuelta en Noticias del Agro y en nuestra sección de entrevistas estaremos revisando los principales desafíos que hoy enfrenta la industria ganadera en el mundo. Y para ello hoy contamos con dos invitados muy relacionados al sector, ambos representantes del Club Internacional del Ganadero. Le damos la bienvenida al señor César Leiva y a la licenciada Camino Liña. Adelante, un gusto tenerlos en nuestro espacio. Muchas gracias, Kareni, un saludo. Muchísimas gracias, Kareni, y muy agradecido con Noticias del Agro. Un saludo a todos los que nos están viendo y pues aquí a la orden, como siempre. A propósito del primer simposio de ganadería mundial que se llevó a cabo el pasado 26 de julio, en el que se abordaron los temas que hoy son de gran relevancia para el sector ganadero, entre estos destacó la producción de la carne sintética. En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre esta alternativa de consumo? Y además, nos gustaría conocer cómo ve usted la situación de la industria en torno a la pandemia. Fíjate, históricamente, desde que el humano existe en la Tierra, si tú investigas a través de las universidades y los websites que están al acceso de quien quiera, el desarrollo humano, el cerebro, se ha desarrollado por el consumo de la proteína animal, de origen animal. Entonces, nosotros, el desarrollo, tú y yo en este momento hablamos, nos comunicamos, escribimos y tenemos este desarrollo tan avanzado que gozamos hoy, en gran parte por la proteína de origen animal que hemos consumido como humanos. Ahora, el gran desafío que tenemos con la pandemia, fíjate que no lo veo como gran desafío, más bien lo veo como una gran oportunidad, una histórica oportunidad para nosotros para divulgar los beneficios. Ahora, que salgan gente que están produciendo ese producto que no le voy a llamar carne, le voy a llamar proteína de fábrica o lo que ellos le quieran llamar. Nosotros no le vamos a llamar carne, por supuesto. Eh, Me parece que ellos vienen al mercado a competir con nosotros y es una oportunidad que nos brinda el mercado para mostrar lo mejor de lo que se ofrece al consumidor final. Créeme que no los veo como gran ofensa o como grandes competidores de lo nuestro, porque la calidad, la carne, siempre se va a imponer sobre cualquier otro producto. Históricamente la carne siempre ha estado presente y por más que la combatan, no hay otro producto que se parezca a la carne. No existe un sustituto. Ahora nos trasladamos a Europa para preguntarle a la licenciada Camino cómo está el panorama del sector ganadero de España ante este contexto de pandemia y cómo observa esa campaña mundial que desestima el sector, relacionándolo con los problemas ambientales. Sí, bueno, la situación del campo español y sobre todo en relación a la gente joven, ¿no? O a las mujeres como yo es una situación un tanto complicada, ya que yo me encuentro en una zona en Extremadura que la llaman la España vaciada, es la España rural de la gente que emigró de los pueblos, de la relación con el campo, con la ganadería, para ir a buscar mejor fortuna en las ciudades. Sí que es verdad que gracias a la pandemia, cuando el mundo paró y los cielos se volvieron azules, los ganaderos volvimos, bueno, a recuperar ese valor que ya decía el propio Cicerón, ¿no? Que era la actividad propia del hombre libre, del hombre sabio y del hombre digno, ¿no? O la dignidad de un ser humano, que es dar de comer a otros a través del manejo de sus animales. Pero esa tendencia que parece que en plena pandemia al ganadero y al agricultor le posiciona en Europa, bueno, como el salvador, ¿no? En tiempos de crisis, hoy de nuevo vuelve a olvidarse y los grandes líderes mundiales empiezan a aconsejar un menos consumo de carne a la sociedad porque, bueno, relacionan sin ningún rigor el consumo de carne, la ganadería mundial con los incrementos o con el cambio climático, ¿no? Evidentemente, todas estas afirmaciones no basadas en ciencia que estamos sufriendo desde la vieja Europa, ¿no? Porque
Principalmente esos ataques vienen, bueno, pues a través de movimientos con base europea que castigan a la ganadería y, como digo, no hay ninguna base científica para poder demostrar cómo los niveles de metano están relacionados con la ganadería, ni en esta parte de Europa, de la vieja Europa, ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, esas afirmaciones atacan a un sector duramente castigado, que es el sector de la ganadería al que, bueno, pues yo pertenezco, y que ha dicho basta ya, y empieza a trabajar de la mano, pues, de la ciencia, de los científicos mundiales, de los que realmente pueden apoyarnos a defender nuestro modo de vida con ciencia y con argumentos reales. Bien, y continuando con esta línea, ¿qué otros obstáculos usted ve en el sector ganadero mundial? ¿Hacia dónde se debe apuntar para sortear todos los desafíos? Pues el desafío más importante que tenemos a día de hoy, puede ser el más fácil para usted como periodista, es comunicar. El ganadero y el agricultor en Europa se olvidó de comunicar, nos dedicamos a trabajar y, claro, determinados grupos, determinados lobbies anticaza, ecologistas y demás, bueno, pues nos han llevado a la delantera, ¿no? Es difícil que hayan grupos de ganaderos que sean capaces de defender con argumentos sólidos o que tengan tiempo de hacerlo, ¿no? Porque realmente, si estamos atendiendo a nuestro ganado y más en una comunidad que es eminentemente burocrática, que no solo hay que levantarse y atender al ganado, sino que luego hay que rellenar un montón de documentos, de papeles, que al final hacen del trabajo de la ganadería, bueno, pues no hay horas en el día, ¿no? Bueno, pues olvidamos comunicar. Entonces, para mí ese es el primer objetivo. Porque cuando hablan de que la ganadería mundial o que la ganadería tiene que adaptarse a los modelos sostenibles, como hacer las paces, ¿no?, con la naturaleza, yo orgullosa digo que la ganadería mundial no tiene que hacer las paces con la naturaleza. Y no las tiene que hacer porque estamos en paz con ella, es que somos parte de ella y gracias a la ganadería mundial, al pastoreo racional, a la forma de producir, el planeta hoy, como dice la NASA y como se puede comprobar, es mucho más verde que hace 35 años. Entonces, para mí ese es el principal reto, combatir con verdad, con ciencia, cómo la ganadería hoy no es la parte de ningún problema, sino la parte de cualquier solución. Bien, le hacemos la misma pregunta al señor Leiva. A su juicio, ¿cuáles son los mayores inconvenientes que usted observa en el sector ganadero? El mayor problema que tenemos nosotros, Kareni, es la unidad. Nosotros, de país a país, en cada país nuestro existen asociaciones, federaciones ganaderas, que en vez de estar unidas entre ellas, siempre compiten, siempre quieren ser uno el mejor que el otro. Y cuando tratamos de hacer grandes foros internacionales, no hay apoyo. Es decir, no tenemos una organización mundial que nos represente como las otras organizaciones, como por ejemplo la Federación Mundial del Cacao, la Federación Mundial de Fútbol, como la FIFA, y así otras organizaciones como PETA, como todas las otras organizaciones que existen en el mundo y que lideran a sus miembros. Nosotros no tenemos ese tipo de organización. Entonces, ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo los ganaderos. Y el otro mayor reto que tenemos son los monopolios de la carne y de los productos lácteos, que siempre es la industria quien controla los precios y quien vende nuestros productos. Quisiéramos nosotros cambiar esa rutina, esa costumbre, salir del confort en el que nos encontramos y empezar con la política de la finca a la mesa o del campo a la mesa, como tú lo quieras llamar. Un punto importante que queremos abordar con la licenciada Camino es sobre la política agraria común, un instrumento que fue concebido para mantener viva la economía de los países de la Unión Europea, pero las modificaciones implementadas para este año no tienen contento a los agricultores y ganaderos de la región. ¿Nos puede explicar por qué? En cuanto a la política agraria común, yo tengo una visión un tanto particular, ¿no? Porque evidentemente creo en el modelo de política agraria común, pero hay que retrotraerse hace, bueno, pues prácticamente 70, 80 años, cuando la política agraria común se establece como un modelo de compensación para que los ganaderos
bueno, pues en situaciones de crisis pudieran servir alimentos a la sociedad y que no hubiera incrementos de precio. En la última guerra mundial, abastecer a la población carne y alimentos fue muy complicado y ese fue el sentido por el que se crea esta PAC. ¿Qué pasa de aquí a estos años, ¿no? Pues pasa que se confunde el término ayuda con compensación, y mientras los ganaderos fuimos quienes le debían el deber a la sociedad, es decir, nos compensaban económicamente porque íbamos a detraer parte del beneficio, del valor real de un mercado libre de nuestros productos, de nuestras carnes, bueno, pues se estableció ese presupuesto. Hoy los políticos y los líderes mundiales olvidan que los ganaderos no somos los mendigos de la sociedad. O sea, es que el valor de la palabra ayuda a la palabra compensación es tal el girón que ha dado que la sociedad piensa que los ganaderos en Europa somos subvencionados, somos mendigos que pedimos dinero, y se olvidan que ese dinero lo recibimos los ganaderos porque bueno, nuestros productos están intervenidos y no podemos fijar un precio libre de mercado. Es decir, imagínese usted en la pandemia si los ganaderos o los agricultores, en una situación de crisis, de riesgo, que teníamos que salir a nuestros campos, pusiéramos un precio real a nuestros productos. Pues posiblemente mucha gente en pandemia no hubiera podido comer carne. Entonces, el modelo de la PAC que nació con un sentido ahora se ha desvirtuado, y eso tiene que ver mucho, bueno, pues a nivel político, porque los políticos fueron cediendo, ¿no? Bueno, ese protagonismo a los ganaderos y aceptando las presiones pues, de los grupos de las ciudades que no tienen nada que ver con los ganaderos, y hoy prácticamente en Europa un ganadero es un mendigo. Se olvidan, ¿no? del verdadero sentido de la PAC, que es compensar al agricultor, que permite que la sociedad coma productos sanos y sostenibles. Entonces, en ese sentido, las nuevas políticas de la PAC, bueno, pues ya no solo olvidan esto que te digo, sino que también nos obligan a muchas más cosas. Hoy un ganadero ya no es simplemente un ganadero. Yo tengo que ser jardinera, paisajista, tengo que cuidar al lobo, porque también es responsabilidad mía alimentarlos. Y entonces creo que la política agraria común tiene que volver a su origen, a entender al ganadero y al agricultor como la base de una sociedad, establecer una buena soberanía alimentaria y entender que sin el campo no produce, la ciudad no come. Bien, otro tema fundamental es la sostenibilidad. Hablemos un poco sobre la importante relación que debe tener la industria ganadera con el medio ambiente y el compromiso con la seguridad alimentaria. En nuestro continente nosotros gozamos de ser el único continente que podemos crecer y mejorar lo que ya estamos haciendo. Entonces, creo que la sostenibilidad del continente o del planeta va a depender de las prácticas que nosotros hagamos. Tenemos que unirnos y dirigirnos hacia una práctica ganadera en la que nosotros conservemos el medio ambiente, mejorar la forma del manejo de los pastos y de los ganados, todos los rumiantes, para que ellos contribuyan. En cierta manera, han contribuido toda la vida, porque si vas a mirar, el ganado siempre captura más carbono que lo que emite, pero necesitamos la regeneración de los suelos, y con esto buenas prácticas ganaderas, como los sistemas de pastoreo racional Boazán, que traen más fertilidad a los suelos, que regeneran las fuentes acuíferas y que puedes convivir con el medio ambiente, con la ganadería y la producción de productos primarios. Ya para finalizar, queremos conocer sus consideraciones sobre el primer Simposio Mundial de Ganadería y además, ¿qué se espera lograr con este tipo de encuentros? El Club Internacional del Ganadero es un grupo compuesto de 23 nacionalidades, incluyendo Europa, países de Europa como Francia y España. Entonces decidimos como ganaderos independientes forjar un bloque de profesionales, ganaderos, conferencistas, y este pasado lunes 26 reunimos
a muchísimos conferencistas, gente especializada en medio ambiente, como el ingeniero Sergio Abarca de Costa Rica, que implantó el programa NAMA Ganadero. Eso es una eminencia en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. También trajimos al ingeniero Inostroza, Arias Inostroza, Rodrigo Arias Inostroza, quien es una persona, diría yo, una de las personas más autorizadas para hablar del consumo de la carne, sus efectos, el pasado, el presente del consumo de la carne y todos sus beneficios. Fue un éxito total. Tuvimos cobertura en ambos continentes, en los medios de comunicación, y pues, ¿de dónde nos apuntamos? ¿Hacia dónde vamos? Queremos difundir los beneficios, Kareni, a todo el mundo de lo que hacemos, de lo que producimos. No se puede todo el tiempo culpar al ganadero, a la ganadería, a los productos, de todos los males que nos suceden. Históricamente siempre ha habido recalentamiento, siempre ha habido inundaciones, terremotos. Si vas hacia atrás, 500, 2000 años atrás, siempre ha ocurrido lo mismo. Entonces no podemos achacarle todos los problemas a la ganadería. Tenemos que compartir. Y entonces en este simposio que tuvimos el 26, quisimos decirle al mundo que hemos despertado, que queremos hablar y que queremos decirle al mundo que así como somos parte del problema, queremos ser parte de la solución. Queremos trabajar para mejorar los efectos que estamos causándole al planeta, y por lo consiguiente estamos en la mejor disposición de trabajar con todas las organizaciones mundiales para mejorar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos llegado al final de la entrevista, pero antes queremos agradecer la participación de ambos. Muy buena información. Gracias por el tiempo invertido. Muchísimas gracias, Kareni, y gracias a Noticias del Agro. Muy agradecido por la cobertura, por la invitación, y estamos en la mejor disposición de colaborar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Kareni. Un saludo. Hasta luego. Estuvimos revisando los principales desafíos que hoy enfrenta la industria ganadera en el mundo, bajo el análisis de César Leiva y Camilo Limia, ambos representantes del Club Internacional del Ganadero. De esta manera ponemos el punto final a la presente emisión de Noticias del Agro. Mañana volvemos con más.